puede referir a antiarrítmicos, perdón, antihipertensivos. ¿Sí? Lo otro lo leen porque sí, algo necesario tal vez lo van a encontrar ahí. Pero este es un tema fundamental, ¿verdad? Y ¿saben por qué? Incluso por una mirada un poco especial que le damos a algunos a este tipo de temas. Cuando yo tengo un paciente que me llega, por ejemplo, como el caso clínico, con un cuadro febril, un proceso respiratorio, ahí camino yo ahí de la manera de la componente, congestionada, y obviamente la paciente tiene dolor. Yo camino, ya todo una especie de edema ya se ha manifestado, tiene un tipo de enfermedad de más de 10 días, algo así. Entonces le pido análisis, voy procesando el diagnóstico. Al final se confirma una neuronefritis post-estreptocócica. Entonces con eso yo estoy seguro que es el diagnóstico, no me estoy equivocando, lo he confirmado por análisis de laboratorio, por imágenes de nadie tiene que decirme a mí, mira que el diagnóstico del neuronefritis no es así, se tiene que procesar de esta manera, ya cambió. Ahora hay que considerar así, esto y lo otro. Eso suena medio artificial. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque desde, ya digamos, en décadas previas, incluso la valoración de la presión arterial para definir una hipertensión arterial va modificándose. En mi época, cuando yo estaba así como ustedes, teníamos que definir la hipertensión arterial cuando un paciente tenía una presión sistólica mayor o igual de 160 milímetros de mercurio y o una presión diastólica mayor o igual de 90. Este es obviamente milímetros de mercurio, no es miligramos, milímetros de mercurio, tampoco es centímetros, tampoco es decímetros, tampoco es metros de mercurio. Porque cuando ustedes escuchan que alguien dice, cuando nosotros hablamos de presión arterial, dicen muy simplonamente, tienes 12,7. ¿Qué demonios está diciendo ahí? 12 decímetros cúbicos, 7 decímetros cúbicos. Por favor, eso es aberrante. Aberrante hasta el extremo, porque tiene implicancias, miren. El paciente, la persona que está acostumbrada a valorar la presión arterial ahí, nunca va a decir tienes 12,25, ni tampoco va a decir tienes 7,8. Y se come los milímetros. Y el tener certeza, precisión en conocer los milímetros de mercurio completos, nos permite evaluar si el tratamiento que estamos dando es adecuado o no, porque la respuesta al tratamiento de hipertensión no es de un día a otro, se ve gradualmente en los controles. Entonces tengo un paciente que le encuentro con una presión arterial de 165 sistólica. Lo controlo a las 2 semanas, por ejemplo. Es suficiente que haya bajado 13 milímetros de mercurio, o sea, 162, para que yo concluya que estoy siendo exitoso en mi tratamiento. Y no tengo por qué modificar, no tengo por qué cambiar medicamentos, ni aumentar dosis, ni tampoco disminuirlo. Pero si no, el que lee en decimales de decímetros de mercurio me va a decir siempre que tiene 16 de 16. Y por lo tanto me induce al error. Digo, no me jode este paciente. No está yendo bien. Comienzo a preocuparme, a lo mejor cambio de medicamento, aumento de dosis, asocio otro, etcétera, etcétera. Por favor, jovencitos, quiero que esta sesión sea un referente para su formación futura. Por eso les decía, me interesa muchísimo hablar de este punto porque te tiene muchos problemas. Perdón, ya lo borré. Entonces, ¿qué pasa? Antes, entonces, la hipertensión arterial en un adulto era una presión arterial mayor o igual a 160 y mayor o igual a 90 veces. Pasaron los años y luego vino el famoso séptimo reporte de la JNC, que es el ente que regula el diagnóstico y el manejo de la hipertensión arterial a nivel mundial. Que decía el séptimo reporte, que no es correcto hablar de 160 y o 90 la presión arterial, sino
que se consideraba hipertenso a la persona que tenía más de 140 milímetros de mercurio asistólica y mayor o igual a 90, esto sí se mantiene siempre igual, milímetros de mercurio la diastólica. Eso nos ha regido por años y probablemente tiene bastante buen fundamento. Pero ¿qué dice el reporte de este año? Ustedes saben el último reporte, 2025. Aquí lo que han notado unas características. Dice que ya no, pues jóvenes, ya nos probamos todo el mundo, porque ahora prácticamente todos casi que ya estamos al borde de ser hipertensos. Dice que la presión arterial considerada alta ya es mayor o igual a 130, la sistólica, y mayor o igual siempre, bueno, a 80 la diastólica. Como decía un colega por ahí, digo, nos jodimos, todo el mundo, el próximo decenio vamos a ser hipertensos. Entonces surge la necesidad de preguntarnos, ¿será realmente científicamente razonable esto? No habrá algún contaminante que desgraciadamente está ahora casi dominando la medicación, del interés de que todo el mundo tenga que medicarse, sí. Así como está ocurriendo en el mundo de la psiquiatría. Hace poco también en la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría emitió un informe final donde redefinió todos los diagnósticos de psicopatías. Increíblemente, si uno, cualquiera, comenzaba a leer cuáles eran los perfiles psicopáticos, encontraba que uno le correspondía. O sea, todos estamos locos ahorita, todos estamos rayados. Eso motivó incluso un artículo muy serio y muy enfático del New York Times, que se preguntaba el articulista y el editorialista, ¿qué es esto, no? Él decía, he buscado ahí, me encuentro que tengo 2 patologías mentales, yo que me considero tan normal. Ese informe motivó de que obviamente haya un exceso de entusiasmo en diagnosticar a todos como psicopáticos y medicarlos. Entonces el consumo de antidepresivos, les juro, tuvo un repunte brutal. Se multiplicó N veces el consumo de antidepresivos y las indicaciones, no tanto el consumo, sino las prescripciones de antidepresivos y de otros fármacos psicoactivos. Entonces, jovencitos, ¿qué quiero decir con esto? Probablemente vamos a necesitar de estudios a lo mejor más profundos sobre esto, pero vale la pena hacernos una interrogante. Y eso es lo que quisiera que ustedes tomen como referente de actitud médica. Nunca acepten verdades absolutas como Padre Nuestro, por favor, por más expertos que sean. En la investigación científica, jóvenes, la opinión de expertos es la última rueda del coche, creo que lo deben saber ustedes. Los metaanálisis están arriba, son los referentes a lo que casi hay que cerrar los ojos y decir sí es cierto esto. Pero la opinión de expertos, de los grandes expertos, no, jóvenes. Porque obviamente pueden estar sesgados, puede haber utilizado recursos estadísticos no apropiados, y para colmo de colmos, hace poquito hubo una casi denuncia de una entidad científica mundial que se dedicó a investigar a las investigaciones médicas y encontró que la mayor parte de las investigaciones más serias que se toman en el mundo como referente casi como un Padre Nuestro estaban sesgadas intencionalmente. No eran errores que cometió el experto, el investigador, sino que estaba patrocinado por la industria farmacéutica para que obtenga tal resultado que beneficie el consumo de medicamentos. Esa es una verdad, jóvenes, por favor, entiéndanlo así. Y muchos ahora son motivados para ser investigadores y por ahí andan con su renacín, no sé qué diablos, ¿sí? Porque creo que les comenté, alguno de ellos, muy cercano, me dijo que por cada publicación de trabajos científicos recibía $1.800. Así que me dedico a hacer trabajos de investigación y vivo feliz y tranquilo con este tipo de bonificaciones.
hay un estímulo exagerado a hacer investigaciones porque eso tiene un beneficio no tan sano. No digo que todos los estudios estén, digamos, dentro de esa duda, pero repito, cuando menos sí, quiero motivarlos a que ustedes no sean borregos, no sean manada, no sean ganado, no obedezcan puntualmente y de manera vertical una verdad absoluta. Eso no es ser científico, ¿sí? Con argumentos, con fundamento, deben ustedes hacerse interrogantes y ser contestatarios. Eso, por favor, es una demanda que me parece imprescindible para ustedes. Bueno, así que ahora pues algunos ya están muy entusiastamente, a todo paciente que tenga un poco más de 130 la presión arterial sistólica o la 80 de la diastólica, ya están dándole tratamiento antihipertensivo farmacológico. Y para colmo, también este reporte de 2025 dice que si alguien tiene una presión arterial de 140, que recién antes era el límite diagnóstico, en la séptima, ya debe recibir no solamente un medicamento, sino 2 medicamentos antihipertensivos. Bueno, otras cosas, ¿sí? Vamos a ir comentando. Obviamente el problema de la hipertensión arterial parece, les juro, parece que está relacionado a riesgo cardiovascular. Eso es indudable. Y por ahí les voy a mostrar una lámina que justificó el por qué hay que tomar ahora como límite del diagnóstico de hipertensión arterial la presión sistólica 140 y la histórica del 90. ¿Sí? Pero bueno, entonces considerando que es una realidad esto, en Estados Unidos había, miren, ese costo del manejo de pacientes hipertensos, $50 billones en 2013. Y ojo, jovencitos, antes de eso, presión alta, es igual a hipertensión arterial. Por favor, aunque parezca elemental, no es igual. ¿Por qué? Porque nuestra presión arterial, jóvenes, desde que nacemos, nunca es la misma, ¿sí? Ni entre días ni entre momentos del día. Y bueno, pues ya tenemos, de acuerdo al séptimo reporte, yo me baso en eso, no me baso en el último del 2025. Tengo un límite de presión sistólica de 140 K. Entonces, en mi cotidianeidad, yo puedo empezar este registro teniendo una presión arterial a lo mejor de 130 por acá. Y todos los momentos en que me quieran tomar la presión arterial lo van a encontrar diferentes, fluctuando hacia arriba, fluctuando hacia abajo, y así. En algún momento, por alguna razón, que es muy común, se me puede disparar sobre 140, a lo mejor 145, pero luego baja. Luego por acá, a lo mejor por una situación de estrés, también me sube a 148, por ejemplo, por la baja. Y así voy, así voy. Estas subidas sobre el valor normal, ¿me definen como hipertenso? No. Definitivamente no, por favor. No cometan ese error. De repente se encuentran un paciente con 150 hipertenso. Por favor, es una grosería, ¿sí? El hipertenso es aquel que en algún momento de su vida, porque uno no nace hipertenso, en algún momento de su vida, ¿qué me ocurre? A lo mejor empezó igual que este individuo de acá de rojo y se fluctuaba de esta manera. De repente acá subió 140, 150, 160 y bajó por acá. Vuelta y otro momento sube y así se va. Pero nunca regresa a la normalidad. Este paciente, sí es hipertenso. Aquí se convirtió en hipertenso. Entonces, hipertenso es aquel que siempre va a tener la presión elevada, fluctuando de arriba hacia abajo, pero ya no va a regresar a la normalidad. Bueno, eso es, digamos, de manera un poco simple la definición de hipertensión arterial. Le voy a mostrar luego una lámina donde dice cómo debe ser la técnica de diagnóstico para la hipertensión arterial, ¿sí? Bueno, entonces,
¿Por qué decimos que la hipertensión arterial es un problema de salud pública? ¿Cuándo es una enfermedad un problema de salud pública? Eso es estadística y deberían conocerlo, eso se debe comentar desde los primeros años. ¿Cuándo sube qué? No, pero hay un valor porcentual. Estadístico. 60%. No. Un 60% de la población. ¿Cuánto? 60%. 60, no tanto. 50. Al 40. Cuando supera el 20% de afectación de la población de un país o sea mundial, se convierte en problema de salud pública. Por eso, por ejemplo, en nuestro país, el aborto en adolescentes, el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública. ¿Por qué es importante decir que es de salud pública? Porque ahí el Estado tiene la obligación de hacer políticas rígidas tratando de controlar el problema, porque eso es serio, grave. Cuando una enfermedad rebasa la incidencia del 20% de la población, es ya un problema de salud pública. Y la hipertensión, obviamente, hace tiempo ingresó a esa categoría. Y lo otro, miren ustedes, la adherencia al tratamiento. Eso es, en verdad, terrible, ¿sí? Que de todos los hipertensos, un tercio no tienen adherencia al tratamiento. O sea, no cumplen las indicaciones farmacológicas, ni mucho menos las no farmacológicas. Y eso sí es una irresponsabilidad de los sistemas de salud. Es tremendo, un tercio de no aceptación del tratamiento, es tremendamente riesgoso. Eso es algo que les pido lo tomen en cuenta ustedes cuando tengan un paciente hipertenso al cual estén manejando, que va a ser casi cotidiano, por si acaso, en la tarea del médico general. No se necesita ser cardiólogo para manejar hipertensión arterial, por si acaso. Esto es fundamental, por favor, y me interesa muchísimo que ustedes lo fijen, ¿sí? ¿Cómo debemos medir la presión arterial? Si tomamos en cuenta todos estos requisitos, vamos a concluir que la mayor parte de casos, si no todos, han sido registrados su presión arterial de manera pésima. Hay un síndrome de la bata blanca. Por el síndrome de la bata blanca. No necesariamente por eso. Ese es uno de los factores de error. Mi compañero acaba de hablar del síndrome de la bata blanca, y eso sí, pues, es cierto. ¿Qué significa eso? Que toda persona que da un servicio de salud siempre va a encontrar su presión arterial 5 o 10 milímetros de mercurio más de lo normal. Porque uno no va a una posta médica, a un hospital, como si fuera una tienda a comprar algo, digamos, que le interesa. Te llamo luego, ya, por favor. Entonces, no se va a divertir uno en un hospital o una clínica. Se va preocupado porque tiene un problema de salud. Y a cualquier persona que vea, particularmente médico, le va a impactar emocionalmente. Y la presión arterial siempre va a ser, repito, de 5 a 10 milímetros elevada respecto a su valor real. Y va a haber obviamente un error diagnóstico ahí, ¿sí? Y va a ocurrir un fenómeno que es muy serio. Muchos pacientes jóvenes, les juro, una tremenda cantidad de hipertensos son falsamente hipertensos, porque le han encontrado presiones elevadas de esta manera. Y para colmo, otra gran cantidad son hipertensos y están deambulando por ahí felices de la vida y no saben que son hipertensos. ¿Por qué? Porque aquí quiero remarcar otra verdad absoluta, por favor, y quiero que lo digan. La hipertensión arterial, jovencitos, es asintomática. Sáquense de la cabeza ese error prehistórico, dinosaurico, que habla que el hipertenso debe tener dolor de cabeza, zumbido de oídos, mareos, visión de lucecita, dolor precordial. Algunos incluso como van preocupados por su salud comienzan a leer, ya ven las características del dolor cardíaco y asumen, yo tengo igualito. También mi dolor viene por acá, el cuello izquierdo, se va al hombro del brazo derecho. Y lo describen así literalmente, doctor, yo tengo eso. Por favor, esto es algo que no sé por qué no se logra
grabar en la mente de la gente, porque ya esto creo que sí ya se conoce. Y queda como una expresión de la famosa ley de conservación de la ignorancia. Esa ley existe, por si acaso, lo planteó un matemático ruso, Cantor, que se nacionalizó alemán, matemático, pero era el que planteó que existía una ley muy difícil de rebatir, la ley de conservación de la ignorancia. Nosotros ignoramos infinidad de cosas. Somos más ignorantes que conocedores. ¿Sí? Y todos tenemos algún nivel de ignorancia, algunos más, otros menos. Y es tan fuerte la ignorancia y que sustenta credibilidad mágico-religiosa, por ejemplo. Eso es tan fuerte que es muy difícil revertir. Una persona puede recibir información precisa, científica, incuestionable sobre un fenómeno que antes lo explicaba él como un acto a lo mejor milagroso. ¿Y ustedes creen que lo aceptan? No. El mito sin fundamento es más fuerte que la verdad científica. Y algo de eso explica este asunto, ¿no? Por favor, jovencitos, entonces yo quisiera que ustedes, por favor, ustedes, los 60 y tantos alumnos de aquí, cuando menos, tengan el convencimiento que la hipertensión arterial no tiene síntomas. Así me escuchen de su mejor docente de clínica, hermano. Salvo una excepción, cuando están en crisis hipertensiva, es otra cosa, pero no estamos hablando de crisis hipertensiva, estamos hablando de la hipertensión arterial esencial. ¿Sí? Entonces, tenemos que medir la presión arterial sin necesidad de tomar en cuenta los famosos síntomas que dice el paciente. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Debe tomarse idealmente, este es el ideal, al paciente sentado en silla que dice ahí, con espaldar. ¿Por qué no dice banco, banquito, cualquier silla? Porque aunque parezca mentira, el hecho de que tenga espaldar la silla juega un papel importantísimo acá. ¿Qué pasa si nos sentamos sin un espaldar? ¿Qué ocurre? Para mantener la postura y a lo mejor no irnos hacia atrás. Va a haber una contractura refleja abdominal y torácica. Estos músculos son tan potentes que modificarán o no modificarán la presión arterial. Claro que sí, pues. Claro que sí. Cuando estamos sentados con espaldar, se relaja la musculatura dorsolumbar y la musculatura lumbar de modo que se registra la verdadera presión arterial. Pero cuando está en estos banquitos que a veces hay por ahí, porque yo he visto varias veces que se siente una gordita ahí en el frente del Banco de la Nación, con su mesita, su banquita, y tómese la presión arterial, regístrese la presión arterial, las personas pues, que deambulan por ahí, pues, se sientan y se toman la presión arterial. No, pues así no es, ¿sí? En segundo lugar, tiene que haber un descanso previo de no menor de 5 minutos. Eso es clave también. El brazo a nivel del corazón, el brazalete, esto es un poco más complejo, pero es lo ideal. Estamos hablando del ideal. Debe estar a 5 centímetros del pliegue del codo. ¿Cómo han visto que toman la presión arterial? Que a veces cubre hasta el codo. Y para colmo, ¿dónde ponen el tensiómetro? El estetoscopio, perdón. Debajo del manguito. Ese es el colmo de los colmos. Porque ahí están comprimiendo este objeto metálico sobre la arteria humeral y están produciendo un reflejo constrictor. La arteria se contrae y la presión, ¿cómo va a estar? Elevada, más de lo normal. Así que por favor, miren eso. Para extremo del asunto, el tamaño del manguito se llama, por favor, debe cubrir el 80% de las dimensiones del brazo. ¿Todos tenemos las mismas dimensiones del brazo? Entonces, fíjense, casi como que hay que tomar en cuenta que deberíamos tener varios tipos de tensiómetros y ubicar el más apropiado para el paciente y escogerlo. Así que no puede tenerse un solo tensiómetro para todo el mundo, porque la medición de la presión arterial va a estar afectada. Si por ahí, bueno, no tomaron bien la presión arterial, ¿qué hacen? Inmediatamente abren la válvula, escape el aire y inmediato comienzan a insuflar nuevamente. Ya produjeron un reflejo vascular que va a modificar la presión arterial. Tiene que tomarse, cuando menos, luego de 2 minutos, de la presión que a lo mejor no les convence, ¿sí? No haber tomado
haber fumado previamente, por lo menos 30 minutos antes, no haber tomado ningún estimulante como el café, ni mucho menos licor previo. Esas son condiciones básicas, pero hay que cumplirlas, por favor, jóvenes, de manera estricta. Ahora viene el asunto, esto que tiene que ver relación con el tema de los diuréticos. Premisas, dice. Primero que, salvo la hipertensión se llama esencial, hay hipertensiones secundarias a un cuadro de fondo. Por ejemplo, la insuficiencia renal obligadamente va a terminar provocando hipertensión arterial secundaria, se llama en ese caso, ¿sí? El feocromocitoma, que es un tumor de la glándula suprarrenal, también. Y abajo dice, pues, eso que les estoy mencionando, patología asintomática. Eso, por favor, me interesa muchísimo, que nunca lo olviden. Y ahí miren, cómo la 7ª conferencia mencionaba esto, que se tome en cuenta muy estrictamente, ojalá debería tomarse en cuenta muy estrictamente. ¿Cómo diagnosticar la hipertensión arterial? En la mayor parte de casos en nuestra cotidianeidad encontramos que al paciente se le da, incluso muchas veces médicos que son algo acuciosos, le dicen, bueno, mire usted, hoy día le encontramos su presión arterial un poquito elevada, pero eso significa simplemente que tiene ahorita. ¿Qué? Ándale. Simplemente diremos que tiene la presión hoy día en este momento elevada, pero no podemos calificarlo de hipertensión. Entonces, ¿qué hacemos? Le dice, le voy a dar una hojita, o usted consigue una hojita y se me va a tomar la presión arterial en la mañana, en la tarde, en la noche, lo registra ahí, y una semana, a veces 2 semanas, me lo trae después y yo voy a leer todas sus presiones arteriales y ahí le diré si es hipertenso. La presión arterial está influida por el estado tensional, definitivamente. Casi como que no hay un factor que haga variar la presión arterial más que el estado tensional. Y cuando le indicamos a un paciente que tiene que tomarse la presión arterial mañana, tarde y noche por 7 días o 15 días, ¿cómo lo mantenemos a ese paciente? Tenso toda esa semana, tenso esa quincena. Y su presión arterial va a ser fidedigna. No pueden. Entonces, ¿qué dice la 7ª conferencia? Dice, por menos de 3 conjuntos, acá por ejemplo tenemos el día 1, acá el día 8, desde la semana siguiente, y acá estamos con el día 15, por decir 3 sábados. No menos, dice aquí. O sea, puede ser más. Y en esta ocasión le tomo un registro de presión arterial, luego de 5 o 10 minutos el segundo registro, y luego un tercer registro. Acá igualito. 1, 2, 3. Y acá igual. 1, 2, 3 presiones arteriales. Estos registros de presión arterial 1, 2, 3, tengo que hacer. Hay una fórmula, pero que reconocen ustedes. Debo sacar la presión arterial media. 1, acá, presión arterial media. 2, y acá, la presión arterial media. 3. Si estas 3 presiones arteriales medias están elevadas, las 3, no una ni 2, entonces el paciente es hipertenso. ¿Así se diagnostica la hipertensión arterial ahora? Nadie casi cumple eso. Por eso que les digo, hay una tremenda cantidad de gente que no son hipertensos y están diagnosticados como tales y reciben tratamiento injustamente de por vida, porque la hipertensión arterial, por favor, es otra verdad absoluta. Amerita tratamiento farmacológico para toda la vida. ¿Sí? Y como es asintomática, un montón de hipertensos están por ahí circulando felices de la vida, no tienen ninguna molestia y en cualquier momento caen fulminados con una hemorragia cerebral. Por eso dicen, miren, estaba caminando tranquilo y se cayó fulminado. Una hemorragia cerebral, un infarto miocardio, muerte súbita. A ver, echen el agua de esas bebidas que se ponen en la cabeza para que se despierte, ¿qué? Por favor. Por favor.
Siéntase. Siéntate rectamente. Siéntate, por favor, rectamente. Hazme caso, ¿sí? Para que te pases el sueño. No, pues si quieres así, vas a seguir durmiendo, pues. Hazme caso. Bueno, entonces, estamos claros de cómo se debe hacer un diagnóstico correctamente de hipertensión arterial. Ah, ¿qué dice el reporte de 2025? Que hay que hacer el famoso mapa. Esto se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Al paciente se le da un aparato que se llama Holter, y se le tiene ahí cuando menos 24 horas de semana. Ese aparatito va a registrar la presión arterial todo el momento del día o de los 2 días que lo tengan, a veces 3 días ahí. Tenemos Holter para todo el mundo. Todos los médicos, todos los servicios médicos tienen Holter y son más como cardiólogos. Bueno, no se olviden de esto. Las medidas en casa, domésticas, especialmente tomadas por un familiar o conocido de confianza de la persona, para que no eleve su presión arterial por estado tensional, generalmente son menores entre 5 y 10 milímetros de mercurio, que es la de consultorio. Entonces es bastante, 5 y 10 milímetros. De acuerdo al reporte de 2025, que el paciente ya le toman que a lo mejor su presión arterial es 35, perdón, con cruce mental, 135, ¿no? Que podría ser una hipertensión, pues, digamos, leve o moderada, pero si le tomaron en un hospital 10 milímetros más, 145, ya lo catalogan como hipertenso grave y tiene que recibir 2 medicamentos para eso. Ese es un error inducido que puede ocurrir, ¿no? Bien, pues, bien. Esa es la referencia al riesgo cardiovascular que justificó el hecho de bajar los niveles de 160 a 140 como diagnóstico de hipertensión arterial. Cuando una persona tiene una presión arterial de 115 a 75, el riesgo es 1, prácticamente no hay riesgo preocupante. Pero cuando viene de 175 a 105, el riesgo se multiplica por 8. Por 8. Entonces, eso es estadística, por si acaso, que fue publicado en la revista Lancet, que es una revista de alto prestigio internacional en medicina. Entonces, eso, repito, justificó que sí, pues hay que bajar los niveles a 140 para considerar el límite diagnóstico y hay que instalar tratamiento. Ahora, ahí está la categorización de presión arterial por el 7º reporte, repito. Entonces, definí el diagnóstico de 2 estadios de hipertensión arterial, porque previamente había 3. Leve, moderada, severa. Aquí hay estado 1 y estado 2. Y ahí están los valores referenciales de presión arterial. Nunca debemos dejar de considerar el tratamiento no farmacológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los estadios iniciales de la hipertensión arterial tranquilamente se puede controlar al paciente si cumple de manera estricta con esas indicaciones de ella. Y es, obviamente, no significa que una vez que deciden instalar tratamiento farmacológico ya dejan eso. No, por favor, ese manejo no farmacológico debe acompañar al paciente toda su vida. En eso hay que insistir muchísimo, para lograr la adherencia al tratamiento, que es nuestra responsabilidad. Bueno, entonces, ¿qué dice esto? Hay que reducir la ingesta de sólido. Claro que sí. Ahí les comento rapidísimo lo siguiente. En alguna literatura dice incluso que la ingesta excesiva de sodio es causal de hipertensión arterial. Y tiene lógica, pues, por lo que me he explicado en el seminario. La ingesta de sodio significa una posibilidad de que se atraiga más agua, se retenga volumen y aumentaría la presión arterial. Tiene lógica. Pero la lógica común no es aceptable estrictamente como lógica científica, es diferente. La lógica común generalmente no tiene validez en el razonamiento científico. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo un estudio hace tiempo grande a nivel mundial en poblaciones que tenían un alto índice de consumo de sal. ¿Y cuáles eran esas
poblaciones, generalmente poblaciones pesqueras, marinas. Por ejemplo, por decir, San José, Santa Rosa, gente que cotidianamente consume pescado. En Trujillo, Huachaco, Salaverde, en Chimbote, se comía al menos antes, pero casi podíamos decir pescado en exceso. Y una gran parte de ese pescado lo consumen salado. Ahora ha disminuido un poco la ingesta de consumo de pescado salado, pero antes era muy habitual. Y precisamente entonces, para corroborar esa sospecha de que la ingesta de sal en exceso era causante de hipertensión arterial, se hizo un estudio mundial para ver qué ocurría en estos pueblos que consumen habitualmente pescado salado. Y no se encontró ninguna diferencia estadística en los índices de hipertensión arterial. Así que se puso una tremenda interrogante de que posiblemente, escúchenme, no sea causal de la hipertensión arterial, pero sí es un agravante si el paciente es hipertenso. Eso distínganlo bien, jóvenes, distínganlo bien. No siempre un factor es definitivamente causal del problema, pero sí puede ser un agravante, que no es lo mismo. ¿Está claro la idea? Jovencito, le suplico que me explique por qué está sonriendo. ¿Estoy diciendo alguna broma? ¿Estoy diciendo algún chiste? Por favor, me incomoda, ¿sí? Le he mirado hace rato, mi amigo, casi queriendo decirle, por favor, controla eso, pero sigues, por favor. Me avergonzaría que yo esté haciendo el ridículo aquí para causar risa. ¿Bien? Por favor. Entonces, repito, la sal sí se convierte en un agravante en un paciente hipertenso. Y al paciente hipertenso debemos, por favor, exigirle que restrinja su consumo de sal. En los pacientes que no son hipertensos tampoco le vamos a permitir que coman en exceso. Tenemos que decirle, por favor, que entiendan que el exceso de sal puede ser un problema. Por ejemplo, estos bocaditos que ahora se comen muchísimo en las festividades amicales. ¿Saben cuánto de sal tienen estos chisitos? ¿Cómo le llaman? No sé qué del diablo el nombre tiene, pero... No. Por favor, no hagan eso. No se intoxiquen, ¿sí? Bueno, pero miren, ¿a dónde podemos ir al extremo? La guía del 2025 de la hipertensión arterial dice reducción del sodio, y han puesto valores, entre paréntesis, dice debemos restringir el valor del sodio en los pacientes hipertensos o en general en la población de 1.5 gramos a 2.3 gramos al día. Así que digo, ¿cómo hago para convencer a mi esposa de que no se vaya a pasar de los 2.5 gramos de sodio al día? Quédate con su balancita, su microbalanza, no sé, y que lo reparta 1 punto tantos en el desayuno, 1 punto tantos en el almuerzo y 1 punto tantos en la cena, para que no pase los 2.5. Esas son exquisiteces que más suenan a ridiculez, ¿sí? Suenan a ridiculez. Pero así pues de espesos y estrictos son algunas autoridades. Bueno, suplementos de potasio, pero por favor no significa que hay que ir a comprar a la farmacia de un suplemento de potasio para tomar, no quiero ser hipertenso. Se refiere al potasio dietético. Están en la comida, en los alimentos. Por ejemplo, hay una fruta que se sabe tiene un alto contenido de potasio, no tóxico, pero sí alto, es el plátano. Casi como que quiere decir que ojalá por ahí cuando menos de vez en cuando ingieran plátano. Porque hay gente que no come fruta. Hay gente que no come fruta. Peor verduras. Sabemos que las verduras son excepcionales como parte de la alimentación, pero hay gente que aborrece a las verduras. Cada uno pues es dueño de su suicidio. Disminución de peso, eso sí es incuestionable, pues. Es incuestionable. Y esa es una de las plagas actuales. ¿Sí? Es una de las plagas actuales, sobrepeso, peor la obesidad. No hay lugar a duda de que todo paciente que tiene sobrepeso, o peor si es obeso, su expectativa de vida está baja. Por favor, no esperen vivir más de 50 años. Hace mucho.
y posiblemente muera de modo catastrófico, con problemas de salud diversos. Así que jóvenes, por favor, en eso sí les pediría que se dediquen a hacer hasta lo imposible por no subir de peso. Por si acaso el peso ideal, digamos que burdamente podemos recomendar, es la talla en centímetros. Así que si alguien tiene 1,72 m, su ideal debería tener 72 kilos. Y tal vez mejor es tener unos 2 o 3 menos. ¿Y cómo hacerlo? Dieta y actividad física, pues. Dieta y actividad física. Por favor, no me vengan a creer que el tecito verde, que el otro no se queda de peso y por ahí para bajar de peso. A ver. Es mucho más saludable tener 5 kilos de sobrepeso, pero además muscular en comparación con la verdad. Eso es otra cosa. A veces es un detalle eso, pero sí es importante lo siguiente. El peso, en exceso que estamos hablando, es el peso pues, del tejido graso. ¿Sí? Pero el peso de masa muscular no es así. Aunque mantener ese peso por elementos de masa muscular es muy difícil y exige rutinas hasta ciertos puntos tediosos. ¿Sí? Entonces, pero es un detalle que obviamente sí hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Bueno, disminución del peso y ejercicio físico. La OMS ya estableció, por favor, que sí, tómenlo como una verdad que sí hay que tomarla en cuenta. Nosotros debemos hacer mínimamente, escúchenme, una caminata de 30 minutos al día. No es correr, no es ir al gimnasio, sino una caminata continua de paso un poquito, digamos, algo intenso, de 30 minutos diarios. Así que por favor, jovencitos, eso se ha demostrado ya de manera categórica que mejora notablemente la salud cardiovascular. 30 minutos al día. Busquen ese momento, por favor, y háganlo. ¿Sí? Consumo moderado de alcohol. No dice ahí evitar el alcohol, ¿no es cierto? Para felicidad de muchos. Y dice consumo moderado. No dice que hay que embriagarse. ¿Por qué se considera útil el alcohol? Porque en verdad mejora el perfil lipídico. Sube los niveles de HDL y colesterol y baja los de LDL. Eso está demostrado. Pero no es cualquier alcohol. Por favor. En países como el nuestro hay cámaras de gas donde muchos pacientes pues ahí van a intoxicarse, muchas personas, ¿no? Con alcoholes rectificados, tóxicos, con agregados criminales, ¿no? De eso no estamos hablando. Estamos hablando del alcohol que es considerado, entre comillas, algo sano. ¿Cuánto es lo que se recomienda de dosis diaria? Miren, ustedes se van a sorprender de lo que les voy a decir. Es más o menos 10 centímetros cúbicos de licor blanco. Me preocupo, digo, ¿qué pasa? No logro entusiasmarlos a estos muchachos, no logro inquietarlos, no logro estimularlos para que me escuchen porque se están durmiendo. ¿Qué hacen en la noche? Por favor. Y no me digan que estudian porque si no, no fuera tan catastrófico los resultados de los exámenes. Por favor, jovencitos, ¿sí? Traten de venir con la mayor lucidez. Porque me interesa que capten esto, pues. Me interesa. Bueno, entonces, 10 centímetros cúbicos, por lo que dice una onza en volumen de licor blanco. No, pisco, a lo mejor whisky, si quiere por ahí, a lo mejor vodka, no sé, a pesar de que el vodka es horrible. Todos los días, es la recomendación todos los días. O un vaso de vino de 200 centímetros cúbicos, por ejemplo, todos los días como aperitivo. Eso es lo que se incluye dentro de la dieta mediterránea. ¿Okay? ¿O cuánto creen de cerveza? Una botella de cerveza al día.
550 y tantos, pero una botella tiene 630 nomás. Una botella, te juro, porque eso está refrendado científicamente. Debería ser lo habitual. Pero por favor, no vayan a confundir tomar una botella de cerveza al día que guardarse las 7 para el sábado. Le quita todo valor, digamos, de salud. Así que, jóvenes, eso es lo que podemos comentar. Por algunos han dicho que no es tanto su impacto en la mejora del perfil lipídico, pero cuando menos tiene algo rescatable, por ejemplo, comparado con el tabaco. El tabaco sí es un demonio. No tiene ningún componente que pueda ser rescatado como bueno para la salud. Eso de que me estimulo, que me despierto, es psicógeno, no tiene ningún estimulante, por favor, cerebral la nicotina, el tabaco. Y demostradamente 200 cuando menos componentes tóxicos, la mayor parte de ellos cancerígenos. Así que por favor es un vicio pero brutal el tabaco. Y por si acaso existe el concepto de fumador pasivo. Si alguien está en un ambiente donde hay un fumador ahí, el 30% de la ingesta de nicotina lo está consumiendo el acompañante. Bueno, es la persona que simplemente está en contacto con la persona que ha fumado, no necesariamente es que esté fumando toda esta porque la nicotina es un es el tercer fumador. sí, cierto. Entonces, eliminar el tabaco. Ahora miren, para probar cualquier esto después ahí. Intervenciones inciertas o con beneficio mínimo. Suplementos de calcio. Por ahí los médicos, la mayor parte de ellos, se tienen que tomar calcio con vitamina D para fortalecer su hueso. Por Dios, qué brutalidad. Si yo quiero que el paciente ingiera calcio, ¿qué le debería recomendar? Que ingiera alimentos ricos en calcio. ¿Por qué tengo que recetarle tabletas, pastillas que generalmente son tizas? El calcio en verdad es tiza, la tiza que escribimos antes de la pizarra, ese es el calcio que se contiene en los medicamentos. Y a veces viene enriquecido con vitamina D, dice. La vitamina D, ¿cómo lo podemos ingerir? Alimentos y la exposición solar, jovencito. Si uno se expone al sol diariamente, no necesita calcio exógeno de ninguna manera. Pero eso sí, la exposición solar debe ser antes de las 11 de la mañana y después de las 3 de la tarde, para evitar la incidencia vertical de los rayos solares que son más. ¿Qué me quería decir? Estaba leyendo que la ingesta de calcio genera problemas de ingesta, ¿no? La ingesta de calcio genera problemas de ingesta. Tiene la posibilidad de inducir la formación de uroliquiasis. El paciente o la paciente no tiene diabetes, y en caso del paciente o la paciente no tiene diabetes. Bueno, pues no es que no la cosa. Claro, pues si el paciente está con problemas de alguna paratiroidea que tiene que ver con el calcio, tenemos que manejarlo muchas veces con aportes de calcio. No, pues esto es una patología, estamos hablando de lo cotidiano, de la rutina diaria de un paciente normal, de persona normal. ¿Ya? Ahí es otra cosa. Bueno. Hubo también un entusiasmo excesivo sobre los famosos omegas, ¿no? El omega 3, el omega 6, por lo tanto hay que consumir pescadito por ahí en exceso, peor preparadito ya, tipo conserva, que se han demostrado los estudios epidemiológicos. ¿Qué impacto tiene consumir este tipo de preparados en la hipertensión arterial? Incierto. Intrascendente. No estoy diciendo con esto que no hay que ingerir el pescado que es rico en omega 3 y omega 6, no estoy diciendo, no me interpreten mal, sino que como terapia recomendada para que mejore su evolución de su hipertensión arterial, ahí estoy cuestionando eso, ¿sí? También la disminución de la cafeína, que se ha casi satanizado como si fuera un veneno, no es tanto así. Y los suplementos de magnesio. Bueno, ahí quisiera pues que eso, que ojalá lo escuche, pero si lo escucha no lo va a entender.
Pérez Arbela, que para recomendando su famoso magnesol, que para él es la panacea, pues no hay problema de salud que no se pueda resolver según él sin su magnesol. Ese tipo debería meterlo a la cárcel para que vaya a hacer de su propaganda a Fujimori, a Montesino. Qué brutalidad. Y para colmo esto, miren lo que dijo Lancet, una revista muy prestigiosa también a nivel mundial de salud, sobre esto es metaanálisis, esto es creíble, esto es confirmativo de verdad científica. ¿Qué dijo Lancet en una publicación? Las nuevas terapias no son más efectivas que las convencionales para reducir los eventos vasculares cerebrales, la morbilidad por falla cardíaca y la mortalidad por la misma o todas las causas cardiovasculares. Así que nos está diciendo no que las nuevas terapias no son buenas, sino que no son alternativas como para desplazar las que han demostrado históricamente ser útiles. Porque hay médicos, qué bárbaros, se ponen como novias, ¿no? Apenas ven un novio nuevo, se entusiasman, se enamoran, a bárbaro, hasta el ridículo. Y desechan todo lo anterior por lo nuevo. Hagan eso. A veces lo viejito es bueno. No se confundan. Bueno, consideraciones terapéuticas. Bueno, siempre primero es un llamado de atención. Hasta un 50% de los pacientes no cumplirán con la terapia de año de tratamiento. ¿Por qué no cumplen? Porque no los hemos sabido convencer. No hemos logrado, primero, la atención adecuada de lo que estamos recomendando. Y no hemos logrado fundamentar el por qué estamos recetando o recomendando algo. Porque debemos explicarle al paciente. Rapidísimo les cuento. Anteayer acompañé a un familiar a emergencia del hospital Nailam con un problema vertiginoso brutal, 66 años de edad. Se despierta, se va a levantar y cae bruscamente a la cama con un mareo pero brutal, que la pobre se desestabilizó, comenzó a gritar, a pedir ayuda porque todo el mundo se le venía encima, giraba. Es horrible. Entonces los familiares lo recogen y lo llevan a emergencia. Y me llaman porque son familiares muy cercanos. Lo voy a ver a la emergencia de Nailán. Y ella ya había hecho una consulta previa por el famoso mareo, pero no tan grave como lo que le ocurrió en ese momento. Y me encuentro ahí en emergencia, que no podía ni mirar hacia adelante, así agarrada a la cabeza y esperando que la atiendan. Como 5 o 10 minutos esperó. Cuando pasamos al consultorio, una médico internista, que acá tengo su nombre, estaba ahí con la computadora. Sí, a ver qué pasó. Señora, ¿qué me cuenta que tiene usted un mareo? Bueno. Y ya le hemos atendido acá, sí, es el mareo que se tiene. Así que, vamos a ver. Y le dice, también tengo dolor de cabeza. Ya, no se preocupe, seguía en la computadora. Y le dice, dolor de cabeza, es tensional. Y inmediatamente pide la receta. Entonces, no pude aguantarme, pero digo, doctora, francamente usted me deja impresionado. Usted es una maravilla como médico, ni siquiera ha mirado a mi paciente y ya les pidió una receta. Es que es una paciente conocida. ¿Usted la conoce? Le digo, ¿la conoce realmente? ¿Le ha examinado? ¿Sabe qué problema real tiene? Pero esto es una atención de emergencia, pero nosotros que lo vean como consultorio. ¿Qué les parece? ¿Y qué le estaba dando? Lo de siempre. La receta era, como le dijo que tenía dolor de cabeza, una ampolla de diclofenaco con dexametasona. Y su indicación para que le apliquen Volutrol, diphenhidrinato, que eso es lo que tomaba todos los días. Oigan, no saben a veces cómo tiene que contenerse uno para
no explotar. Y desgraciadamente eso es lo cotidiano. A eso quiero ir, jóvenes. Esa anécdota le quiero comentar a ustedes para que por favor se convenzan de que no podemos ser tan miserables de degradar la atención médica a una sesión donde ni siquiera mira a la paciente. Yo disculpe, doctora, le digo, qué lástima, usted haya llegado a ser médico. Dice, pero ¿por qué? Porque está haciendo una bestialidad. Pues le digo, discúlpeme, no le puedo decir más cosas. Doctora, sepa usted que hay que examinar pacientes. ¿Qué creen? Ya cuando está esperando para que le coloquen su Volutrol, un vigilante se acerca y me dice, doctor, un momentito, me dice. Porque yo no estoy haciendo con mi chaqueta médica porque estaba atendiendo. Entonces me dice, acompáñeme, me dice, para sí, ¿qué pasó? Dice, no, dice, la licenciada tal, una enfermera de ahí, no sé, le ha pedido que lo saque. Sácame ese doctor, por favor, usted. Y ya, pues en verdad a veces ponerse demasiado grosero puede ser hasta dañino para uno. Entonces pasé simplemente por donde estaba la señora, le digo, por si acaso, le digo, ya me voy, así que ya quedan libres pues, de que alguien que pueda sancionar sus culpas y sus estupideces. ¿Sí me sale? Así que eso les cuento para quienes quieren entender esto, quieren aprender de esto, lo que no se debe hacer. Generalmente queremos aprender lo que hay que hacer, pero también aprendamos lo que no debemos hacer. ¿Qué bárbaro, qué porquería de institución es salud? Porque eso es una realidad, es cotidiano, a cada rato el maltrato a los pacientes. Considerarlo un objeto más que está por ahí, no es una persona que está sufriendo, a quien hay que darle un apoyo. Yo no digo que hay que abrazarlos, rezar con ellos, no, llorar con el paciente, no, sino simplemente darle respeto, poniendo la atención, atendiendo su molestia, tomar los datos, siquiera examinarlo mínimamente. Pero miren, a eso estamos llegando en la atención médica en instituciones como de salud y igual el Ministerio de Salud. Así que esto no tiene solución. Ojalá con gente como ustedes que son jóvenes, que todavía no están contaminadas del todo, controlen esto, eviten esto cuando menos, ¿sí? No se vuelvan parte de la porquería. No se vuelvan parte de la porquería. Diferénciense de la basura. Bueno, entonces tenemos que hacer un seguimiento adecuado del paciente. ¿Por qué? ¿Por qué el paciente no cumple el tratamiento antihipertensivo? Porque no le estamos haciendo un acompañamiento, pues. No le estamos vigilando, no le estamos reeducando, reinformando. Y lo otro, porque no percibe beneficio, pues. Si la hipertensión arterial sabemos que no da síntomas, entonces si le indicamos un medicamento, después de un tiempo dice, ¿qué siento? No siento nada, estoy tomando esta medicina, pero sigo igualito, no me molesta nada, ni me mejoró de nada. Entonces por eso no se convence y lo abandona. Pero si le explicamos que el riesgo viene de todas maneras escondido, podríamos convencerlo de que cumplan con la medicación. Jovencitos, eso es por favor fundamental. Y para colmo, pues algunos antihipertensivos tienen efectos colaterales, o sea, ayuda más todavía que lo abandonen en algún momento. ¿Y por qué? Porque vuelvo a insistir, el tratamiento antihipertensivo farmacológicamente es de por vida. No hay paciente que tome un tiempo de medicamentos antihipertensivos y que después de unos años diga, ya sabes que como tanto tiempo se molesta, deja el tratamiento. No, pues eso no es lo real. Educar al paciente, mantenerse en contacto con el mismo, manejo económico. Los tratamientos farmacológicos, por fortuna, son muy eficaces ahorita. Y hay medicamentos al alcance de la mano, porque son genéricos. Los sartán, porque es una maravilla antihipertensiva, vale centavos. Pero hay médicos que son tan sofisticados, que nunca recetan genéricos, recetan medicamentos de marca, caros, porque según ellos se van a ver prestigiosos de que les dedican. Este doctor receta medicamentos caros, caray, de marca. Entonces, si yo le doy a un paciente un medicamento o dos que valen soles, por ejemplo, 6 soles vale alguno, una dosis, otros 5, que gaste, por ejemplo, 10 soles diarios, toda la vida, voy a comprometer con su economía.
Porque no es de una semana, no es de 10 días, no es de 15 días, es de toda la vida. Entonces no seamos torpes, pues, ni abusivos, ¿sí? Tampoco le voy a estar indicando controles perversos. Que me vas a hacer un ecocardiograma cada mes, ¿ya? Un electrocardiograma cada 6 meses, tu dosaje de perfil lipídico, porque puedes tener otros factores cardiovasculares. Y a propósito me había olvidado y por fin me acordé de esto. Los riesgos cardiovasculares. Esto es importante, por ejemplo, lo que puedo decir. Riesgos cardiovasculares son aquellas condiciones que nos pueden acompañar en nuestra vida y que nos van a poner en posibilidad tremenda de morirnos en cualquier momento de manera inmediata, ¿sí? Un riesgo cardiovascular importantísimo, obviamente, es la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia. La dislipidemia me estoy refiriendo a problemas de colesterol y triglicéridos. La obesidad. El tabaquismo. El sedentarismo. Tal vez este factor esté más arriba. La edad, la herencia. Cuando menos estoy enumerando 8 factores de riesgo que son importantísimos. Si yo tengo más de uno, o a veces más de 2, y peor más de 3, y si tengo todos, me quedan probablemente más de 6 meses de vida. Pero ¿dónde empieza la situación crítica? Tener más de 2 o 3. En medicina se ve, y ustedes lo van a escuchar, cuando un paciente tiene más de 2 o 3 riesgos cardiovasculares, está pedido, decimos, está pedido ya. Ya tiene que ir separando su terrenito en los jardines de La Paz, por ahí, porque ya va a llegar a quedarse ahí. Esa es una realidad, como les estoy diciendo, un poco normal, pero es una realidad. Pero ¿a dónde quiero ir fundamentalmente? No es suficiente tener uno solo de estos riesgos para escandalizar al paciente, para asustarlo. No, por favor, no cometan ese error, porque esto generalmente es lo que frecuentemente ocurre. Así como se ha hecho costumbre pedir a todo el mundo análisis. Le encuentran el colesterol y o los triglicéridos elevados, ni siquiera mucho. Inmediatamente el médico sale con una guadaña y dice: oye, te vas a morir, te va a dar un infarto, te va a dar una hemorragia cerebral, paro cardíaco, muerte súbita. Por favor, así que tu colesterol está mal, hombre, tus triglicéridos están mal. ¿Qué vas a tener que hacer inmediatamente? Tu famosa estatina o un hipolipemiante para el triglicéridos. ¿Qué acabo de decir, señorita? Usted, lo estoy mirando a usted. ¿Qué acabo de decir? Los riesgos cardiovasculares. ¿Mm? Los riesgos cardiovasculares. No. Son los temas. Escúchenme. Entonces digo a veces, ¿qué hago yo empecinándome en esto? ¿Qué hago yo enfatizando esto cuando hay gente, hay alguno de ustedes que no le interesa, pues está con su pelito, acomodándolo ahí, con su lapicerito? ¿Qué es eso, joven? Yo no vengo a ganar público, no vengo a ganar adeptos, no vengo como un tarado que busco, digamos, ser popular, no, por favor, yo no necesito eso. Lo que quiero es que ustedes reciban este mensaje, lo asimilen enfáticamente y no sean parte de las mentes por ahí subvaloradas, que es lo más común, ¿sí? Yo por favor les pido, les exijo,
Les ruego, atiéndanme, porque sé que lo que les estoy diciendo es valioso y no es común. Les juro que no es común lo que les digo ahorita. No es común. Probablemente ni lo vuelvan a repetir nadie. Y no por eso estoy queriendo que me digan que soy una eminencia, que soy el mejor de los docentes que he tenido por acá. No, eso ni siquiera lo tomen en cuenta. Simplemente pasé por aquí y les dije alguna cuestión importante. Nada más eso quiero, por favor. Ni me vayan a por ahí a dar regalitos. Cuento. Recibí como paciente la visita de una alumna. Y la mamá me dice, doctor, ¿usted le está enseñando a Mirta? Sí. Y el esposo de Mirta, el médico, y ha sido su alumno, me recuerda muy bien. Y lo estaba atendiendo a ella. Se despidieron. Y era agradecida. Y tenía que ir a un control. Al control llega pues con un análisis en el que en verdad demostrábamos que no era diabética, porque la pobre señora había sido diagnosticada como diabética y había recibido tratamiento antidiabético por 2 años completos. Y por fortuna, ahí sí por fortuna lo abandonó el tratamiento. Y yo pues primero, confiando que el diagnóstico era certero, le digo, señora, ¿pero qué ha hecho usted? Le digo, ¿no le dijeron que este tratamiento debería seguirlo de por vida? Por favor, ¿cómo es posible que usted no cumpla la recomendación del médico? ¿Y qué pasa? Que había sido diagnosticada erróneamente como diabética. Así que ahí por fortuna digo abandonó el tratamiento. No era diabética la señora, porque había dejado hace un año el tratamiento y su glucosa era 80 miligramos por decilitro. ¿Cómo va a ser un diabético que sin medicamento esté con 80 miligramos y además que era obeso? Digo, aquí ha habido un error, señora del médico tratante anterior, por fortuna usted no es diabética, pero tampoco se despreocupe de su peso, mire, usted por ahí comenzamos a conocer. Entonces, termina la consulta y me dice, doctor, francamente, que usted sí que me sacaba de una duda, que no sé qué cosa. Así que, tenga doctor. Y me da un lapicero, un regalo de lapicero. Y quien me entrega el lapicero es la alumna. Entonces, le digo, por favor, no acepto si no me regalo. No, doctor, que téngalo, por favor. Como un discursazo. Lo dejaron ahí en el escritorio. ¿Y qué pasó? Ahí nomás luego de eso, en la clase, la alumna se acerca a mí. Mire, doctor, he revisado mi nota y está bajísima. Está bajísima. Yo le pido que me dé una manito. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi nota? ¿Sabe? Le digo, lo primero que vas a hacer es recoger tu regalo. No le he traído, pero te pido que vayas también para devolverte. No soy el tío. Tú me estás demostrando como esto. Muy posiblemente de que me da el regalo porque vas a obtener un beneficio inmoral que yo te debería hacer. No, se han confundido conmigo. Entonces, les cuento esto, jóvenes, porque en verdad a veces da la impresión de que uno es parte de la porquería y no lo soy, pues por eso incluso me enojo cuando no me atienden, cuando me contradicen, es decir, cosas que no debe ser. Y quisiera así que me recuerden como diferente. Ahí sí, no como el mejor, sino como diferente. ¿Y para qué? Para que ustedes ojalá también sean diferentes. Diferénciense, no sean parte de la chusma, del montón, de la manada. Diferénciense. Eso es lo único que les pido, jóvenes. Sean originales. ¿Sí? Nada más. Yo no estoy haciendo nada extraordinario. Soy un genio porque les expongo estas ideas. No, simplemente que razono lo suficiente y se acabó. Y traigo una información que en verdad creo que es válida para ustedes. No les traigo cualquier mamarracho informal acá. Eso es lo único que quiero que entiendan ustedes, jovencitos. Bueno,
Entonces, ¿debemos hacer un uso racional de medicamentos? Obviamente que sí, pues. No pidamos exámenes solamente por pedir o porque vamos a beneficiar un laboratorio o un estudio de imágenes. Bueno, hay que lograr metas en el tratamiento. Ay, ya, lograr siempre que la presión arterial en los pacientes hipertensos sea menor de 140/90, pero no diabéticos, fíjense ustedes. La exigencia es mayor. ¿Por qué? Porque el diabético la diabetes ahorita se califica ya no como una enfermedad metabólica, sino como una enfermedad cardiovascular. Sumada a la hipertensión arterial, exponencialmente se eleva el riesgo. Y peor si tienen enfermedad renal o tienen con proteinuria. Fármacos. Rapidísimo revisemos esto, porque esto lo pueden leer ustedes. ¿Qué quiero insistir acá? ¿Qué quiero incidir en algo que les hablaba hace un momento respecto al seminario? Jovencitos, van a encontrar en literatura, y eso en verdad casi es universal, puedo decir, que dice que la hipertensión arterial se maneja con diuréticos, porque el diurético disminuye la volemia y por lo tanto así disminuye la presión arterial. Eso es un error histórico, histérico. No es cierto. No es cierto, jovencitos. Los diuréticos no son antihipertensivos porque eliminen diuresis o digamos, eliminen orina, bajen la volemia. No, por favor. Los diuréticos, al menos los tiacídicos, son el prototipo de los diuréticos antihipertensivos, tienen un efecto vasodilatador. Así es como controlan la hipertensión arterial, no como diurético. ¿Y cómo lo corroboramos eso? Cuando yo uso la hidroclorotiazida, si lo uso como diurético, tendré que administrar 50 miligramos, a veces más, cada 6 u 8 horas como diurético. Pero si lo uso como antihipertensivo, ¿saben cuánto debo administrar? 12.5 miligramos cada 24 horas. ¿Es lo mismo? ¿Se parece siquiera? 50 miligramos cada 6 u 8 horas. Y se nota el efecto diurético. Comienzan a eliminar orina, van a su volemia y obviamente hemos logrado diuresis. Y si es que tiene edema lo logramos mejorar. Pero para que funcione como antihipertensivos, particularmente la hidroclorotiazida, fíjense, la cuarta parte de la dosis y solamente una vez al día, ahí evidencia su labor antihipertensiva, no diurética. Con esta dosis regula la presión arterial, pero no induce diuresis. Y como contraparte, con esta dosis incrementa la diuresis, pero no tiene actividad antihipertensiva. Miren lo paradójico y lo complejo que es la farmacología. Pero estos detalles son fundamentales, así que por favor, cualquier literatura en la que diga que el diurético actúa por disminución de volemia, esa hoja rompan, pues quémenla. Es completamente equivocada. ¿Sí? Y esto no les hace recordar a un ejemplo también que mencioné en las clases anteriores, sobre un fármaco que exactamente tiene el mismo la misma particularidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de AINES? Sí. Y particularmente se acuerdan de la clase de ciencia científico. ¿Qué dijimos en esa oportunidad? El ASA. También tiene la diuresis como AINE, una dosis como AINE, que es también así, 500 miligramos cada 6 u 8 horas, para que se manifieste su actividad analgésica, antitérmica y antiinflamatoria. Y es tremendamente eficaz como AINE, con esta dosis. Pero como agregante plaquetario, ¿qué dijimos? Que es suficiente. 81 a 100 miligramos
cada 24 horas. Casi es un espejo de lo de acá. Igual también. Con esta dosis de aspirina, yo logro darle el beneficio al paciente quitándole su fiebre, su dolor o su inflamación. Muy eficaz. Pero con esta dosis no logro dar efecto antiagregante plaquetario. Pero como contraparte, si lo uso de 81 a 100 miligramos cada día, doy el beneficio antiagregante plaquetario, pero no tiene efecto antiinflamatorio ni analgésico ni antitérmico. Jovencito, por favor, tengan en cuenta eso, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, eso es lo más importante que quiero que ustedes asimilen de los diuréticos, que de hecho tienen su utilidad en problemas de edema renal, a propósito de eso. Hay un edema que tiene que ver básicamente con la presión oncótica. ¿Quién mencionó su compañera y en verdad lo puso bien? De que el flujo de agua y sodio generalmente se mueve por presiones hidrostáticas y presiones oncóticas. Y están en contrapartida. La presión oncótica jala agua para dentro de la vascularidad y la presión hidrostática elimina el agua. Se rompe ese equilibrio, y vienen los edemas, ¿no? Y hay un edema que es exclusivamente por disminución de la presión oncótica proteica. ¿Cuál es ese edema? ¿Ah? Perdón, no te escucho. ¿Quién está hablando? Sí. ¿Edema qué? No. ¿Un edema que tiene que ver con proteínas? Por desnutrición. Por desnutrición. Exacto, hombre. Por desnutrición. Tiene palmear. Hay un edema, jovencito, que en verdad, por fortuna, últimamente no es muy común como antes, pero especialmente atiéndanme. Como es un proceso que tiene que ver con condiciones socioeconómicas, por fortuna no es tan frecuente como antes. Eso ocurría mayormente en la edad infantil. Pacientes desnutridos de tercer grado, tenían dos caminos: o se volvían marasmáticos o se volvían cuachorcos. Marasmático es el hueso y pellejo, niñitos que a veces pasaban como fotografías emblemáticas de países en el sudeste asiático, africano, subsahariano, Biafra, por ejemplo, un país en África, donde había niños y sus padres que eran prácticamente hueso y pellejo. Ahí les tomaban fotografías. Es el niño marasmático. Eso es básicamente una desnutrición proteico-calórica, más calórica que proteica. Pero en países particularmente como el nuestro, se encontraban niños así sentaditos que parecían budas pequeños, hinchados, ¿no? Rollizos, gorditos, cachetoncitos, incluso el pelo. Muchos decían, ay, miren, es gringo, pelo así castaño, pero quebradizo, pero es por desnutrición el pelo de ese tipo, quebradizo, pajizo y castaño. Y cachetoncitos, gorditos, hinchados, no gorditos, pero en extremo a veces parecía que las piernitas reventaban ahí. Ese niño era el kwashiorkor, de nutrición severa, de causa fundamentalmente proteica. El anterior era calórico. Edema notable. Ahí, por favor, no tienen ninguna utilidad los diuréticos. Por eso le pregunté, creo que si había algún edema que no se tenía que manejar con diuréticos. Eso no se maneja con diuréticos. ¿Con qué se maneja? Alimentación. Un soporte nutricional. Igual, por si acaso, otro edema que es localizado especialmente de miembros inferiores, que es común en algunas mujeres de edad, más común en mujeres de edad. ¿Cuál? Problema varicoso, pues. Hay mujeres que en verdad desarrollan un edema groserísimo por varios. ¿Van a usar diuréticos ahí? No, pues, es por falla venosa, falla valvular. Cirugía, obligada cirugía, por favor, no hay otra solución. Bueno, entonces, por favor, los diuréticos ya
ya como fármacos, por ejemplo en este caso los diuréticos potentes como la furosemida se emplean en situaciones agudas como el edema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión maligna y insuficiencia renal. La hipertensión maligna, por si acaso, es relativamente común en poblaciones africanas, digamos, afrodescendientes. Es muy típico de los morenos hacer hipertensiones, a veces de puros jóvenes que no responden a ningún tratamiento farmacológico ni no medicamentos y mueren precozmente. Las tiazidas, ese es el fármaco diurético patrón de los antihipertensivos. Es extraordinario este medicamento. Pero tiene sus efectos metabólicos que no por eso lo invalidan. Elevan el colesterol malo. Son diabetogénicos. ¿Qué significa eso? A los pacientes que le llamamos borderline, su glucosa va 110 a veces 100, baja 80, baja 90, vuelta a 100, 110, pero nunca se queda arriba. No es definitivamente diabético. Pero si ese paciente recibe una tiazida, sube hacia arriba, se gradúa de diabético. Por eso es diabetogénico. Inhibidores adrenérgicos se usaban mucho antes. De aquí me parece importante destacar la metildopa, que no es metildopa, es alfa-metildopa. El único uso que se le reconoce ahora y por el cual tiene vigencia es la hipertensión inducida por embarazo. HI es hipertensión inducida por embarazo. Es en verdad bastante eficaz y bastante seguro. Ya saben, cuando hablamos de seguridad hablamos de que no está contraindicado, no produce daño ni en la mujer ni en el feto. Hipertensión inducida por el embarazo. Es una hipertensión muy especial, que solo ocurre mientras la mujer esté embarazada. Da luz, desaparece la hipertensión arterial. Aunque con el tiempo puede convertirse en hipertensa esencial. Los bloqueadores ganglionares que también se usan solo de manera excepcional, por ejemplo en emergencia hipertensiva con un aneurisma disecante de la aorta. ¿Qué es un aneurisma, saben? Cuando una parte de la pared vascular comienza a debilitarse y al final catastróficamente puede romperse. Es brutal. Eso sí es muy difícil que pueda salvarse la vida de un paciente, salvo que ocurre en una sala de operaciones y ahí mismo lo operan, ¿no? Beta bloqueadores son antiguos, pero fueron muy populares, muy útiles. Ahí está el propranolol, con algunas variantes cuando son selectivos, por ejemplo, la eficacia del propranolol. Los selectivos como el atenolol, que tiene la ventaja porque de que actúa solamente en beta 1. Por lo tanto, sí se puede usar con tranquilidad en asmáticos, en diabéticos, porque no afecta a los beta 2. Vasodilatadores. Estos son vasodilatadores, digamos, típicos. Ahí tenemos la de acción directa como el nitrocruciato de sodio, que se usa en emergencia hipertensiva. Ese sí es un verdadero fármaco que se debe usar en emergencias hipertensivas, pero su desventaja es que tiene que monitorizarse de uso especializado en un centro de salud que tenga monitor cardíaco. ¿Por qué? Porque este fármaco se metaboliza y produce cianuro como producto del metabolismo, que es un veneno mortal. Entonces tiene que estarse vigilando los niveles de cianuro para poderlo suspender o interrumpir. Y tenemos los calcioantagonistas, por ejemplo, como el amlodipino, que es muy útil también en la actualidad. Casi siempre se da monoterapia con amlodipino o como complemento. Es excelente. Alfa bloqueadores, eso se acuerdan, lo referimos cuando hablamos de farmacología del sistema neurovegetativo. Dijimos que estos fármacos que fueron usados mucho tiempo como antihipertensivos, pero después lo dejaron de usar, y es una pregunta que viene en el examen. ¿Por qué dejaron de usarse? Por tolerancia. Y muchos no han respondido así. Yo les hablé de la tolerancia, que dejaban de tener actividad hipertensiva. Se usan en hipertrofia prostática benigna. Los inhibidores de ECA, el famoso captopril, que ya no se usa el captopril, ¿por qué? No porque sea malo, sino porque tiene una vida media que exige administrarlo cada 3 días. Si el paciente casi siempre abandona el tratamiento porque recibe un medicamento diario por toda su vida, imagínense que lo tome 3 veces al día. Lo abandona de inmediato, en verdad, de inmediato. Y para colmo puede producir, como todos los ECA, una tos, porque actúa a nivel del metabolismo de la quinina. Y estas quininas producen irritación broncopulmonar y producen una tos que no pasa con nada. A pesar que los antitusígenos tampoco sirven para nada, como les comenté. Entonces, tienen esa desventaja. Ahí está el caso. Luego tenemos los ARA2, que son excelentes, en verdad son excelentes antihipertensivos. Y ahí destaca los sartán.
Ya, y hay muchos más como están ahí. Pero por favor, ahí es donde se dan diferencias de costo. Eso por favor no sean crueles, pues. Indiquen los sartán y de preferencia genéricos. Suficiente muchas veces el sartán para controlar su hipertensión. ¿Por qué tienen que estar indicando irbesartán, candesartán, que son carísimos, no tienen genéricos? Es cruel, cruel en verdad. Y no producen tos. Ustedes van a encontrar en la literatura médica que dicen producen poca tos. No, por favor, porque no tienen ese mecanismo que tiene que ver con la química. No producen tos, no tienen por qué producir tos. Las emergencias antihipertensivas, que en verdad, debo decir, para que podamos resolver una verdadera emergencia hipertensiva, tenemos que tener, el paciente, no nosotros, tiene que tener mucha suerte. Tiene que de inmediato diagnosticarse, inmediato derivarse a un hospital que tenga unidades de tratamiento de emergencia, porque la mayor parte de medicamentos que usamos ahí, miren cuánto demoran a actuar. Especialmente lo que está el captopril, la clonidina, 15 a 30 minutos, difedipino, 15 a 30 minutos. Y el paciente en emergencia hipertensiva se muere en 5 minutos nomás. No da tiempo. En cambio, la nitroglicerina sí puede ser útil. Se coloca debajo de la lengua, eso se usa mucho en los problemas de coronariopatía. El nitrogluciato que es de inmediato, pero eso es el que le digo que tiene que monitorizarse. Jovencitos, entonces, discúlpenme, estoy un poco apurado porque tengo que hacer me han citado una instructiva por ahí, policial. No porque haya cometido un delito.